todo lo que tengan en sus mesas antes de irse al almuerzo, porque en la tarde viene el presidente de la República y por seguridad no debe haber nada en el salón. Bien, llamamos entonces a nuestros panelistas. El señor Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, que nos honra con su presencia hoy. El señor Juan David Duque, director de la Agencia Nacional de Contratación. Buenos días. Y el señor Miguel Uribe, exsecretario de Gobierno de Bogotá. A los tres bienvenidos, ellos se encargarán de hablarnos del reto de la lucha contra la corrupción. Bienvenidos, adelante. Si lo cuentas. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Quiero, en primer lugar, agradecer la paciencia y la disciplina de todos ustedes. Apenas terminemos esta conversación con el señor presidente de la Corte Constitucional, el doctor Alejandro Linares, con el doctor Juan David Duque, director de Colombia Compra Eficiente, y con doctor Miguel Uribe, es secretario de Gobierno de la Alcaldía del alcalde Peñalosa. Una vez terminemos, vamos a conversar con mucha disciplina, nos servirán el almuerzo, o sea, no nos sirven el almuerzo, sino cuando terminemos este panel. Yo le voy a pedir a los miembros del mismo que tratemos de conversar con el auditorio en torno a un tema que no podíamos soslayar, dijéramos, no podíamos excluirlo de la agenda de nuestras conversaciones aquí durante 3 días, y que es el de la transparencia en la contratación. Que cada uno de ellos, desde su óptica, el doctor Linares como jurista avesado, como conocedor del derecho, no quiero comprometerlo mucho en su condición de presidente de la Corte, quiero comprometerlo más como jurista avesado, como conocedor de este sector, como pocas personas. Igualmente, pues la presencia del doctor Juan David Duque es tremendamente importante. Ustedes saben que Colombia Compra Eficiente, pues de alguna manera ha venido coordinando todo el ejercicio que estamos haciendo para implementar la figura del pliego tipo, que ya está consagrada en la ley. Y a Miguel yo me he permitido invitarlo porque, dijéramos, le correspondió como miembro del gabinete del alcalde Peñalosa iniciar una revolución de cambio en el comportamiento de los funcionarios públicos, especialmente los de las alcaldías locales de Bogotá, después de haber evidenciado este sector muchos problemas de corrupción en la contratación en las alcaldías locales de Bogotá. Como digo, Miguel partió en dos un poco la historia de lo que venía sucediendo allí y lideró un ejercicio que le permitió a Bogotá demostrar que se podían hacer las cosas con transparencia, con decencia, y es una experiencia importante, pues la que obviamente yo le he pedido que comparta con todos nosotros. Entonces, sin más prolegómenos, como digo, para que terminemos antesito de la 1 y podamos salir a almorzar, no nos van a servir el almuerzo hasta que no terminemos aquí, para ser gentiles con nuestros conferencistas que han tenido la paciencia de esperarnos durante toda la mañana. Iniciemos esta conversación con sus reflexiones, doctor Alejandro, que sin duda van a ser muy útiles para nuestro auditorio. Tiene usted libertad para hacer las apreciaciones que tenga bien hacer en relación a este tema que nos convoca ya hoy muy avanzada la mañana del día viernes.
Bueno, muchas gracias, doctor Juan Martín. Agradezco a la Cámara Colombiana de la Construcción a la invitación a este Congreso Nacional de Infraestructura, Cámara Colombiana de Infraestructura. Y obviamente debo decir que trataré de hablar de temas muy generales, dado que en la Corte hay actualmente varias demandas importantes que tienen que ver con el sector. Menciono tan solo dos de ellas. Hay una en relación a los pliegos tipo, aprobados en la reciente Ley de Infraestructura, y hay otra no menos polémica que tiene que ver con los efectos de la declaratoria de nulidad en un contrato de concesión. Y por esa razón seré muy general, pero debo agradecer esta invitación y me parece muy importante este foro para contarles de una manera muy general la visión de la Corte Constitucional. La Corte en muchas de sus sentencias, menciono tres de ellas, la C088 del 2000, la C887 de 2002 y la C944 de 2012, lo que ha señalado la Corte es que la corrupción es un problema muy serio, que no solo afecta, digamos, los recursos públicos, sino que tiene una implicación muy fuerte sobre los derechos fundamentales de los colombianos. ¿Y en qué sentido lo ha señalado la Corte? Ha señalado que la corrupción es una desviación de recursos que no se pueden invertir en satisfacer las necesidades básicas de los colombianos. Y también ha señalado que la corrupción socava la legitimidad y el desarrollo integral de los colombianos y adicionalmente es una de las principales amenazas del Estado Social de Derecho. Por esa razón, digamos, hay mucha jurisprudencia de la Corte sobre el tema de corrupción, pero yo quería hacerlos, digamos, me imagino que esta cifra ya la han visto acá, pero la última cifra que vi sobre cuál es la participación de la contratación estatal en el Producto Interno Bruto, la última cifra que tengo es una cifra del 12.5% del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si no se ejecutan bien esos recursos, los recursos que se recaudan a través del sistema impositivo no van a llegar a satisfacer las necesidades básicas de la mayor parte de la población. Y eso genera unos problemas serios, como ya señalaba, la visión que ha tenido la Corte recientemente, obviamente esta es una tendencia mundial, es que la corrupción está muy atada a la satisfacción o es uno de los impedimentos más grandes para satisfacer los derechos humanos de los colombianos. Cuando uno se pregunta qué es corrupción, encuentra que la definición más generalizada de corrupción es la utilización del poder, ya sea público o privado, o la influencia decisiva que tiene alguien sobre una decisión donde prima el interés personal sobre un interés más general o más institucional. Y esta definición, en el fondo, lo que está suponiendo es lo que se llama el modelo de agencia, o lo que se conoce también como el origen de toda corrupción está en el conflicto de intereses. Los conflictos de intereses per se no son malos, lo importante es cómo se manejen. Y el derecho ha establecido distintas formas de manejar esos problemas. Por ejemplo, prohibiéndolos, a veces prohíbe que una persona actúe en determinado sentido, para eso son las inhabilidades o también los impedimentos y las recusaciones. A veces los permite o permite que el ciudadano actúe dentro del conflicto de interés bajo ciertas condiciones, por ejemplo, que haya una aprobación de algún otro órgano para que actúe la persona, o también los maneja a través de la regulación.
pero mi primer mensaje es: el derecho no es la panacea para solucionar todos los problemas de corrupción. El problema de la corrupción es un tema de comportamientos humanos, es un tema que tiene que ver con la ética, con los valores del ser humano, y la mejor forma de hablar de corrupción o anticorrupción es a través de los referentes éticos, de ver la actuación a través del ejemplo de los ciudadanos, tanto en el sector privado como el sector público. Yo no reduciría la problemática de la corrupción a un tema de sector público. Yo creo que la corrupción en el sector público es muy grave, pero también existe corrupción en el sector privado. Todos sabemos que en las empresas, en el sistema de compras, siempre hay corrupción, y obviamente en los sistemas de competencia, cuando hay competencia desleal o cuando hay restricciones, prácticas comerciales restrictivas, también se presentan fenómenos de corrupción. Yo quisiera dejar ahí, doctor Juan Martín, simplemente para iniciar el debate, señalando que más que un tema de legalidad, aunque obviamente estoy de acuerdo con las herramientas legales para combatir la corrupción, detrás del tema de la legalidad, detrás del tema de estandarización de contratos, detrás del tema de las prohibiciones, está el tema de los comportamientos humanos, que al final del día son los que generan corrupción. Muy bien, presidente, muy valiosas sus apreciaciones. A Miguel le he pedido que si lo puede hacer desde acá, entiendo que tiene unas filminas que nos ponen de presente ese ejercicio que se hizo en Bogotá y cuáles han sido los alcances, los resultados de ese ejercicio en aras de volver transparente la contratación donde no lo era, en las alcaldías locales de Bogotá, de manera que si lo puedes hacer acá, desde acá más informalmente, vamos adelante. La presentación del doctor Miguel. Ya. Bueno, más allá. Muchas gracias, querido Juan Martín, gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todo el equipo de la Cámara, a ti, a la Junta y por supuesto a Jorge Marín, con quien he trabajado desde que incluso fui concejal y luchábamos por mejorar la transparencia en Bogotá. A el presidente magistrado de la Corte Constitucional y a Juan David un saludo. Yo quiero hacer la presentación lo más rápido posible, pero no quería dejar de hacerlo porque quiero mostrarles los resultados. Juan Martín puso de precedente que cambiamos para siempre la historia de las alcaldías locales. Las alcaldías locales eran lugares donde ustedes no veían porque sabían que eran corruptas, que estaban amañados los pliegos, que había mafias de contratistas corruptos y políticos que no permitían que hubiera pluralidad de oferentes, entre muchas otras cosas. Y lo que queda claro que les voy a mostrar es que sí se puede combatir la corrupción y no necesariamente tenemos que condenar a la ciudad y al país a vivir bajo los corruptos, todo lo contrario. Y la corrupción se combate con acciones, no con discursos. Nosotros encontramos una ciudad totalmente abandonada, pero especialmente con las alcaldías locales, obras desfinanciadas e inconclusas. Entre el Teatro Ensueño en Ciudad Bolívar, las alcaldías locales de Ciudad Bolívar y Usme, obras totalmente desfinanciadas. La Universidad de Ciudad Bolívar, también totalmente desfinanciada. Encontramos además que se abusaba de los convenios de asociación, se contrataba directamente para evadir la licitación pública y había pliegos sastre. Y evidentemente lo que encontramos, como vamos a ver más adelante, pues básicamente no había pluralidad de oferentes. Y además había dispersión de gasto, en todo se gastaba. Y no estamos hablando de muy poquito, son 4 billones de pesos en las alcaldías locales durante 4 años.
probablemente invierten mucho más que la gran mayoría de las ciudades colombianas. Y básicamente empezamos a ponerle orden. Lo primero que hicimos fue orientar el gasto. 50% de esos 4 billones son para la contratación de malla vial, espacio público, proyectos de infraestructura y el 10% para parques. Empezamos a controlar en trabajo con el IDU, en trabajo con el IDRD, empezamos a hacerle seguimiento a los contratos. No había un solo contrato que no tuviera la coordinación de la administración central. Y además fuimos pioneros en el SECOP 2 de Colombia Compra Eficiente. Antes de que fuera obligatorio ya empezábamos a colgar todos los proyectos porque somos conscientes de que es necesaria mayor publicidad para ser más transparentes. Y es por eso además que éramos conscientes de la necesidad de que hubiera publicidad en el proceso transaccional pues que hay con las ofertas, porque sabíamos y éramos conscientes de que con el SECOP 1, si bien avanzamos en su momento, había muchas deficiencias. Ahora, los pliego tipo, antes de que fuera una ley, y gracias Juan Martín a la Cámara porque fue uno de los pioneros empujándolo, en Bogotá, como lo dijo ayer la directora, antier la directora del IDU, fuimos la primera ciudad que obligó la implementación de los pliego tipo. Y aquí algunos ejemplos rápidos. Cómo se iba censurando la participación de oferentes. Entonces, con el índice de liquidez, obviamente le ponían restricción a varios. Después, con el índice de endeudamiento, y vemos ahí cómo veníamos ampliando la participación. Pasábamos, por ejemplo, este es un ejemplo, buena parte de los proyectos se ponían con un endeudamiento menor al 30%. Evidentemente, se dejaba por fuera la gran mayoría de las compañías y nosotros ampliamos en cada uno de estos requisitos habilitantes la participación, en cobertura de intereses también. Acabamos los convenios de asociación. Aquí comenzó el carrusel de la contratación en Bogotá. Era como a los contratistas se les daba plata para cualquier cosa directamente. Y esta es la reducción. Pasamos de 102.000 millones en el 2012 a 0 en el 16, a 0 en el 17 y a 0 en el 18. Incluso los convenios de asociación los restringió la presidencia un año más tarde de que nosotros lo hubiéramos acabado. E insisto en eso porque es que la corrupción no se combate con leyes, se combate con principios, con acciones, con valores. No importa cuántas leyes haya, Juan Martín, querido magistrado, sí, nosotros no tenemos la determinación como funcionarios públicos y por supuesto en equipo con el sector privado de acabar la corrupción. Aquí necesitamos voluntad y decisiones. Los acuerdos marco de precio con Colombia Compra Eficiente. Este es un solo ejemplo que traigo. Nosotros invertimos 34.000 millones de pesos en cámaras. Si no hubiéramos hecho un acuerdo de marco de precio, hubiéramos comprado cámaras a 40 millones, esto hubieran sido 850 cámaras. Hicimos el acuerdo con Colombia Compra Eficiente y con los mismos recursos compramos 1.557 cámaras de videovigilancia que hoy se están instalando en la ciudad. Estamos comprando vehículos ahora y generamos un ahorro de 3.000 millones para más motos. Ahora lo más importante, los resultados. Esta gráfica habla por sí solo. En un solo año, llegamos en el 2016 y al año siguiente disparamos la pluralidad de oferentes en la contratación de las alcaldías locales. La barra oscura representa la pluralidad en los contratos de parques y mantenimiento y la barra clara en malla vial. Y aquí hago otra aclaración. Ustedes bien conocen que las interventorías se entregan a dedo y ya saben a quién. Pues acabamos eso, hicimos pliego tipo para concursos de méritos y obligamos a las alcaldías locales a que hicieran procesos de selección objetiva, incluso para las interventorías. Dividimos, porque uno de los problemas que nos encontramos era que juntaban diseños y estudio, construcción y mantenimiento en el mismo proyecto. Eso a su vez lo dividimos y de esa manera empezamos a concentrar y a sacar diferentes proyectos. Eso básicamente lo que genera es más oportunidades, quitarle lugar a los corruptos para darle a los formales y legales. Y aquí particularmente quiero hacer un énfasis, no solo más oportunidades a las grandes empresas, también a las pymes, porque es fundamental que Bogotá sea una ventana hacia la oportunidad para que el mercado cada vez haya más y mejores empresas. Ahora, también aumentamos el valor licitado. Como ustedes ven, obviamente, si contrataban directamente había menos licitaciones. Nosotros empezamos a aumentar el valor licitado. Un tema además muy importante, siempre la ejecución de las alcaldías locales se ha rezagado al último trimestre del año. Lo que encontramos aquí, lo que nosotros hemos tratado de hacer, como ustedes ven en la barra azul, es aumentar la ejecución en los primeros meses del año o por lo menos a mediados. ¿Por qué?
porque evidentemente nos encontramos que al final del año buena parte de las empresas están ocupadas haciendo otros proyectos y también limitaba la participación en los procesos. No solo somos conscientes de que no es suficiente ser transparentes en la planeación y en la contratación, también en la ejecución y también en la liquidación. Y en Bogotá hoy ya hay un equipo encargado de liquidar contratos, no pedir más coimas para contratar, para pagar los desembolsos. Y a eso nos pusimos a hacer, a ponerle el acelerador a que a los contratistas se les pague correctamente. Y una invitación muy especial. Hay mucho que hacer en Bogotá, hay mucho que hacer no solamente con las grandes obras que ya nos presentó el alcalde y las diferentes entidades, sino en las localidades. Hoy particularmente tenemos un presupuesto, tienen las alcaldías locales un presupuesto de 1 billón de pesos, está publicado alrededor de 700.000 millones y de eso corresponde malla vial y parques casi 450.000 millones. Y para el 2019 vienen 843.000 millones más de contratación, de los cuales 400.000 son infraestructura. Y quiero invitarlos a que participen, a que crean que realmente pues Bogotá salga adelante, pero además la contratación cambió, como lo decía Juan Martín. En la Secretaría de Gobierno nos ganamos el premio de la entidad más transparente de acuerdo a Transparencia Internacional, pero además somos líderes con la Secretaría, o era el líder yo, de la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de General en la Política Pública de Transparencia. Y quiero terminar con esto. ¿La transparencia para qué? ¿Para qué luchamos contra la corrupción? Por supuesto, hay que hacerlo, pero de nada sirve si los bienes y los servicios no le llegan a los bogotanos, o en este caso, o a los ciudadanos, porque de nada se trata de no ser corruptos si no se ejecuta, si los recursos no son bien invertidos. La negligencia y la ineficiencia, la improvisación también es corrupción. Por eso tiene que ser una prioridad en esta materia. ¿Y en qué se tradujo eso? Lo que hicimos durante 3 años, en 750 kilómetros lineales de malla vial bien hechos en Bogotá, gracias a las alcaldías locales, con el apoyo y la coordinación del IDU, con el acompañamiento técnico. Hicimos más de 700 nuevos parques como el que ustedes están viendo aquí, hicimos más de 13 canchas de fútbol sintético solo en las alcaldías locales, con el apoyo y la coordinación del IDRD. Más de 200.000 metros cuadrados de espacio público nuevos en Bogotá, gracias a invertir correctamente los recursos. Y finalmente, obras de mitigación, obras que llevaban más de 20 años esperando los sectores de San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe, que hoy se están haciendo. Este es un ejemplo, por ejemplo, en La Roca, en San Cristóbal, de 9.000 millones de pesos, que además de la obra de mitigación, se aprovechan las terrazas para hacer parques. Entonces, con eso lo que yo les quiero decir es que sí es posible hacerlo, no necesitamos leyes, no necesitamos carreta, necesitamos acciones, voluntad, decisiones, y gracias a gremios que como ustedes se han vuelto líderes en materia de transparencia, funcionarios públicos como nosotros encontramos eco para hacer esta transformación. Yo los invito a que no retrocedamos y que sigamos avanzando. Gracias. Un testimonio de primera mano de parte de Miguel. Esta mañana me dijeron los periodistas que si era que queríamos darle aquí a Miguel la oportunidad de que iniciara su campaña para la alcaldía de Bogotá, y yo les contesté que los gremios pues generalmente no, como instituciones no hacemos ese ejercicio pero creo que todos ustedes coinciden conmigo en que era importante que conociéramos de primera mano este testimonio, de cómo sí se pudo avanzar en un ejercicio de gran transparencia en la contratación en Bogotá, liderado por Miguel cuando tuvo la oportunidad de tener en sus manos la Secretaría de Gobierno de la capital de la República. Muy bien, el director de Colombia Compra Eficiente está aquí con nosotros por razones obvias, por su conocimiento, como jurista, como abogado que es, pero también en su condición de director de Colombia Compra Eficiente. Como todos ustedes saben, estamos trabajando de la mano de Colombia Compra Eficiente para avanzar en el ejercicio reglamentario del pliego tipo. Es una necesidad y pienso que todos la estamos reclamando con especial entusiasmo, sobre todo en razón de lo que estamos viviendo en las regiones. Yo ayer les estaba mostrando las cifras, es decir, mientras está el ministro Carrasquilla, y por eso no pudo acompañarnos hoy
liderando en el Congreso el trámite de la ley de financiamiento, porque el presupuesto nacional está desfinanciado, porque hay un faltante de cerca de 15 billones de pesos. Tal vez ustedes son conscientes de la información que ha divulgado Planeación Nacional en el sentido de que en los años venideros, en los 3 años seguidos, vamos a contar con 17 billones de pesos para ejecutar obras en las regiones a través del mecanismo de las regalías, mientras el Estado central tiene unas limitaciones gigantescas y por eso se está tramitando una reforma tributaria, una ley de financiamiento. Las regiones van a contar con recursos por 17 billones de pesos. Yo suelo decir algo que equivale a una especie de herejía, seguramente si lo queremos juzgar con mucha severidad. La elección popular de alcaldes y la elección popular de gobernadores nos sumergió a los colombianos en una especie de paradoja. Lo que ganamos en democracia lo perdimos en transparencia. Hay regiones del país donde la contratación está cooptada. Voy a mencionar un caso de todos conocido, el departamento del Meta. La contratación está cooptada desde hace muchos años por unas mafias, y allí es donde hace especial, dijéramos, importancia, donde tiene especial importancia el hecho de que estemos pensando en la figura del pliego tipo, en la estandarización de los documentos contractuales como un instrumento que seguramente nos va a permitir que no siga este desangre, no sigamos evidenciando este desangre que en materia de corrupción estamos presenciando especialmente en las regiones. Por eso les señalaba a ustedes la oportunidad de que tengamos el pliego tipo reglamentado antes de que las regiones tengan que hacer esta inversión por cuenta de los recursos que disponen vía regalías por cerca de 17 billones de pesos. Pero además, en el ámbito nacional, así como Bogotá se le adelantó a la ley 1882 en el ámbito nacional, también INVIA se le adelantó a la ley 1882 que consagra la figura del pliego tipo vinculante por ley. Óiganme ustedes y sobre todo los periodistas esta cifra. INVIAS en los últimos años, señor presidente, entre el 2011 y el 2017, contrató cerca de 9 billones de pesos. 9 billones de pesos, unos 600 y pico de procesos, con procesos donde el promedio de oferentes por proceso fácilmente estuvo alrededor de los 50 oferentes por cada proceso, y no se presentó un solo problema, no hubo una sola tacha en relación a la forma como se contrataron esos cerca de 9 billones de pesos, porque se utilizó la figura del pliego tipo. Y INVIAS ha dado un ejemplo en el nivel nacional. Ninguna de las personas que están aquí en este Congreso, ninguno de los asistentes puede decir algo que vaya en contravía de lo que yo estoy sugiriendo. No hubo una sola tacha. Generalmente el mercado reacciona cuando se observan problemas de falta de transparencia en la contratación. De igual manera, podríamos decir que sucedió algo parecido con las vías de cuarta generación. Contratos que se adjudicaron, utilizamos también el mecanismo de la estandarización de los documentos contractuales sin que se presentara un solo problema, y no me estoy refiriendo pues a los problemas que puedan haberse presentado en obras de las generaciones anteriores a la cuarta generación de concesiones. Entonces, por eso, pues hago esta reflexión como un preámbulo a los comentarios que nos va a hacer Juan David en su condición, pues, de no solamente de avesado jurista, sino también de director de Colombia Compra Eficiente. Juan Martín, muchas gracias por este espacio, por la invitación a la Junta de la Cámara, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que ha hecho parte de este proceso, que no teníamos tan claro cómo empezaba ese 15 de enero en el papel de la reglamentación. Esa pregunta de pliegos tipo de obra, ¿para qué? ¿Qué íbamos a construir? Y por eso la respuesta y el avance que
que se menciona frente al papel que debería jugar el gobierno en el desarrollo de la ejecución de las vías para la paz, de lo que se venía por los recursos de regalías que podría dar un gran papel. Y empieza una tarea interesante de más de 40 mesas con todo el sector transporte, la Cámara y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, USAID, que nos ayudó en toda la parte metodológica, distintas entidades, la Superintendencia de Sociedades, la Cancillería, otras que podrían llegar a tener opiniones en el desarrollo de los procesos contractuales, como Fasecolda, y logramos cámaras de comercio, logramos tener un sistema que nos diera cierto tipo de tranquilidad. Préstame el cambiador, gracias. En el cual desarrolláramos también a nivel de región unos comentarios que dieran lugar para mejorar los pliegos. Es el fruto de un consenso interesante en el cual se hace un trabajo bien consolidado para lograr un contrato de obra pública en temas de infraestructura. Lo que faltaría en estos 15 días, que fue el anuncio de la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, esta mañana, era poder lograr incluir también el sector aeronáutico para que quedara toda la reglamentación del sector transporte. Y de esa manera poder iniciar el próximo año pruebas de nuestro proceso y poder resolver más de esas 1000 interacciones que tuvimos con las observaciones, que fueron más de 700 recogidas en el espacio para las observaciones del proyecto de decreto, y poder tener ya un documento bastante importante, serio, que consulte las necesidades, que consulte a las regiones, que permita ver que sería una gran salida. Y es por eso que le apuntamos a 3 objetivos primordiales. Uno, una mayor transparencia, reglas claras de participación, que no quede en manos de los operadores jurídicos definir criterios absurdos, sino que el empresario al momento de presentar una oferta tenga muy claro que las reglas van a ser las mismas, claras, definidas, y no va a tomar por sorpresa llegando a la región. Esto generará una mayor transparencia, que lo que queremos es lograr y cambiar el número de proponentes que inicien los procesos. La gran apuesta es lograr más participantes, ante más participantes, mejores condiciones de ejecución, mejores condiciones de precio, mejores condiciones de crecimiento de los empresarios. Esto se logra con reglas claras, y poder traer las mejores prácticas también a nivel internacional sobre estándares en temas ambientales, en temas sociales, que nos ayuden a mejorar el papel que juegan los empresarios y su importancia en el desarrollo de las políticas públicas. Si vemos hoy nuestro sistema, el sistema electrónico de contratación pública, el SECOP 2, ya está en un nivel de maduración bastante importante, llegando casi a las 4000 entidades registradas. En este año logramos llegar a más de 2400 entidades registradas, superando por mucho lo que se hizo en el 2017. Y lo mismo ocurre con los proponentes, poder lograr que ya tenemos 222.000 proponentes, en este año 106.000 inscritos, e información que se vuelve difícil de recoger en un sistema que no fuera transaccional, que no llevara a mejores prácticas. Ya podemos saber entonces qué sectores están ejecutando, en qué nivel, y por eso también la importancia de poder ver cómo en los promedios de las ofertas van creciendo dependiendo del sector en los contratos de obra. Esta es información sacada del SECOP el día de ayer. Transporte pues lleva lo más importante, el sector defensa le sigue, y el promedio empieza a cambiar dependiendo del sector que empecemos a consultar. Se vuelve interesante el poder ver que el avance del SECOP ha llevado que los porcentajes de ejecución sean muchos más altos. Poder ver que en este año el 7.2
de los procesos ya va cambiando en esa regla de no tener proponentes únicos y recursos más altos, más números de procesos que ayudarán a que la información sea más útil para el empresario al presentar una oferta, que le sirva como una herramienta de inteligencia de negocios para presentar ofertas de manera adecuada. También hemos logrado poder analizar la información que se está incluyendo, posiblemente el estudio de mercado más grande que se haya hecho en la contratación, revisando índices de más de 1000 empresas, poder ver que se reflejen en estos pliegos tipo, en sus índices de liquidez, endeudamiento, temas de rentabilidad, del patrimonio, pruebas que se han hecho también con la fórmula económica en la adjudicación del proceso, que se han hecho ya muchas simulaciones con muy buenos resultados. Es decir, lo que queremos llegar a presentar que sea útil a partir del próximo año en esos pilotos que deben representarse, que se hagan en SECOP 2 como primera alternativa, que den oportunidades de tener una mayor participación y que no permita que se incluyan requisitos absurdos o que no conlleven a una selección ampliamente objetiva por parte de las entidades. Este sería el camino, las reglas claras, la facilidad para los proponentes, entrar a ver que no tengan que leerse los pliegos, sino los van a ir conociendo y que cada vez que se vayan presentando ofertas van a mejorar la percepción de los empresarios para que participen en todos los procesos en el país, generando mayor competencia, generando mayores oportunidades y de esta manera poder lograr un sistema que le ayude a la competitividad que quiere el país y pueda blindarse frente a actos de corrupción. Antes de darle la palabra al presidente de la Corte para con un par de reflexiones de él, que para nosotros son importantes, nos cierre este panel. Quiero pedirles a ustedes que después de almuerzo regresen acá muy puntuales. Silvia, entiendo que tenemos que estar aquí exactamente a las 2:30. Van a escuchar ustedes una conferencia muy importante de don Dan Alieri, seguramente tan conmovedora, pero por otras razones como la que le escuchamos ayer en la tarde al exministro Alejandro Gaviria, y el horario de la tarde va a tener que ser sumamente estricto y cumplido para pues, poder recibir a las 5 en punto de la tarde, después de haber suscrito un convenio de trabajo en equipo con la Procuraduría General de la Nación. El señor presidente estará aquí a las 5 en punto de la tarde, o sea que les pedimos que a las 2:30 ingresen al salón, pues los que no ingresan al salón no van a tener que buscar espacio en el otro auditorio, porque pues seguramente vamos a tener cupo completo en las horas de la tarde. Señor presidente, con un par de reflexiones suyas que repito, recibimos con el mejor agrado, ciérrenos esta conversación tan interesante. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Martín. Quisiera cerrar muy brevemente con un anuncio, y es, cuando entré aquí, me preguntaron varias personas sobre la demanda que hay contra los pliegos tipo. Otras personas me preguntaron por la demanda que hay contra la norma de la ley 1882 sobre los efectos patrimoniales de una nulidad en un contrato estatal. Yo lo que quisiera, digamos, decirles es que esas decisiones no se van a tomar este año, pero se van a tomar el año entrante. Son temas de mucha trascendencia y que tienen muchas implicaciones en el sector, sobre todo en el futuro de la inversión privada en infraestructura. Y en el otro caso, en el tema de los pliegos tipo, tiene una incidencia muy importante en la contratación, no a nivel nacional, sino preponderantemente a nivel territorial. Y en ese contexto, esta mañana escuché la cifra en el desayuno. Una asesora de la ministra de Minas me dijo que iban a existir 31 billones de pesos sin ejecutar en el tema de regalías. Eso surge la cifra, doctor
Juan Martín, porque vienen recursos del pasado más los recursos futuros son 31 billones. Y entonces uno se pone a hacer la reflexión. Primero, esos son recursos que le pertenecen a las entidades territoriales. Pero ahí es donde el Estado tiene que actuar de una manera coordinada. ¿Y cómo debe actuar de una manera coordinada? El gran problema que yo le veo a la inversión territorial es la ausencia de proyectos estructurados que tengan estudios económicos, técnicos y ambientales que sean viables. Y ese problema, digamos, de falta de ejecución, de falta de planeación antes de usar los recursos, hace que haya un reto muy grande del gobierno central y también de los gobiernos territoriales para estructurar todos estos procesos de contratación, no solamente de APP, sino también contratos principalmente de obra pública. Y eso hace que haya que darle un rol muy importante. Entiendo que el gobierno nacional le va a dar ese rol a FONADE, pero mientras no haya proyectos viables, será muy difícil gastar de una manera planeada esa gran cantidad de recursos. 31 billones de pesos es como 4 veces más lo que está tratando de recaudar el pobre ministro de Hacienda en el Congreso. Y esa plata está ahí y está en fiducias y en el sistema financiero produciendo intereses, pero yo creo que genera mucho mayor rendimiento financiero, económico y obviamente social invertir esos recursos en las obras de infraestructura que necesita Colombia. Reflexión final: podemos seguir trabajando en las herramientas legales, podemos tener sentencias de la Corte muy bonitas y muy importantes, pero en el fondo, como señalaba el exsecretario de Gobierno del distrito, en el fondo hay un problema de valores y ese problema de valores está atado a los comportamientos y esos comportamientos están atados, y todos ustedes lo saben, a la financiación de las campañas políticas. ¿Por qué? Porque generalmente quienes me financian mi campaña política después quieren recibir el pago de esa financiación a través de contratos estatales, pero en la medida en que utilicemos herramientas como los pliegos tipo o como la estandarización de los contratos o como proyectos estructurados adecuadamente, en esa medida no es que se vaya a eliminar la corrupción, pero yo pienso que se mitiga de una manera importante el tema de la corrupción, pero también hay que resolver un problema más de fondo, que es el problema de la financiación de las campañas políticas. Y ustedes todos lo saben, eso se exacerba aún más en las elecciones a nivel local. Con esas reflexiones yo cerraría, doctor Juan Martín. Agradezco mucho la invitación a este importante evento y obviamente en el futuro ya nos tocará anunciar las decisiones que tienen que ver con las normas relacionadas a la ley 1882. Muy bien, señor presidente, 1.000.000 de gracias por la gentileza de estar aquí con nosotros. De igual manera, 1000 gracias al doctor Juan David, 1000 gracias a Miguel y a todos ustedes, y nos reencontramos aquí exactamente a las 2:30. Reitero, quien no entre al salón a tiempo va a tener dificultades porque pues seguramente con motivo de la llegada del señor presidente vamos a tener taquilla completa. Un aplauso para nuestros panelistas. Y yo agrego a la recomendación del doctor Caicedo que por favor recojan absolutamente todos sus elementos personales, porque la Casa Militar de Presidencia recoge todo lo que hay y lo pone en una caja. Después va a ser muy difícil, van a tener que tener mucha paciencia para recuperar sus cosas, así que levántense con todos sus elementos, por seguridad no pueden dejar nada. A las 2:30 en punto, y antes de entrar recojan los aparatos para la traducción de la primera conferencia de la tarde. Feliz almuerzo.